Muchísimas gracias por su presentación. Efectivamente, hoy vamos a hablar de la IA, pero desde un punto de vista versión Ecuador. Afortunadamente, en este periodo yo soy asambleísta alterna de la provincia de La Suay, mi linda ciudad de Cuenca, y mi provincia representan una parte política emblemática para este país. Aquí la Asamblea Nacional es la entidad que se encarga de crear las leyes y que controla y regula la institución como tal. ¿Qué podemos hablar de la IA? En el Ecuador estamos completamente paralizados dentro de la Asamblea en el último año. Quiero contarles que en el 2023 hubo una muerte cruzada en este país. ¿Qué es la muerte cruzada? Es una figura que los ecuatorianos hemos posicionado en nuestra constitución, que cuando el presidente y la Asamblea llegan a conflictos donde ya no pueden liderar el país, el presidente puede solicitar que él se va a la casa, pero también los asambleístas. Eso ocurrió el año pasado, nuestro presidente se fue a la casa y mandó a 137 asambleístas de la misma manera para poder llamar a elecciones urgentes y que estas elecciones urgentes en un posterior den nuevas autoridades. Esto involucró que más o menos en un periodo de 6 a 7 hasta 8 meses no haya habido Asamblea Nacional, eso quiere decir que no ha habido regulación en las leyes y no se han avanzado con lo que teníamos retrasado. Si de por sí habíamos tenido conflictos bastante éticos y de tiempo por carencias o problemas dentro de la Asamblea Nacional, ya con esta paralización total de servicios nos hemos visto un poco más perjudicados en cuanto al avance. Por eso debo ser muy clara y decirles que en el Ecuador no existe aún una regulación real que hable sobre la inteligencia artificial y cuáles son todos estos mecanismos, procesos, para qué incluso pueden desempeñarse o de qué forma ética o no ética se lo va a hacer. Entonces ahí, con este parámetro, quiero abrirme ante ustedes y contarles cuál es la realidad del Ecuador. El desafío ha sido formidable, pero es esencial que esta regulación surja. Existen ya proyectos de ley dentro de la Asamblea para poder tocar dentro de ciertos sectores. A pesar de que la IA sea un componente especial, ya sea en la salud, en la seguridad del Estado, en los diferentes ministerios y en el mismo avance de la sociedad, no existe aún una regulación completa que pueda llegar a adaptarse o que nos pueda decir cuáles van a ser estos procedimientos. Hemos tenido ciertos avances y estudios dentro de la misma para que ustedes puedan entender. Le hemos logrado ya que se asocien ciertos ministerios como el de salud y el de trabajo con adaptaciones de la IA para mejorar procesos establecidos de una manera bastante aún precaria. Sin embargo, la introducción y la necesidad de este marco legal y de la creación es algo que hoy en día en la Asamblea se vuelve un reto. Esta asamblea como tal va a durar hasta más o menos unos 9 meses más, porque como fue muerte cruzada, ese tiempo en el que no había asambleístas, se posicionó solo un cierto tiempo, que fue alrededor de un año o 2 meses. Van a haber unas nuevas elecciones en este país en mayo del próximo año. Sin embargo, para que una ley en mi país pueda ser considerada, primero debe haber un proyecto ley. Este proyecto ley debe ser posicionado por un asambleísta que tiene que buscar de alguna manera reunir, considerar parámetros que puedan fundamentar cómo va a ser establecido en sí el proyecto ley. Y tiene que tener el apoyo de un número determinado de asambleístas para que pueda pasar a revisión de una comisión que se llama el CAL, que es la Comisión de Fiscalización, quienes van a revisar si este proyecto cumple con las bases establecidas en nuestra Constitución para que sea necesario, urgente y que se encuentre completo. Posterior a eso, se direccionará a las diferentes comisiones que se encuentran dentro de la Asamblea para que sean revisadas y en esa comisión ese proyecto de ley, un grupo determinado de 5 a 7 asambleístas revisarán, tomarán apuntes, encontrarán entrevistas, harán seguimiento y tratarán de estructurar de mejor manera ese proyecto de ley para que pueda recién pasar a primer debate. Una vez que pase al primer debate, va a ser analizado en sí por el Pleno y posterior a eso se escucharán en debate las concordancias y a veces no puntos de acuerdo y pasará a segundo debate. Posterior en el segundo debate, una vez más en el Pleno, habrá rectificaciones solamente cuando exista un consenso y una mayoría dentro de la votación de los asambleístas, que en este país son 137,
pasará ya a intentar ser publicada, pero con la aprobación de la presidencia del Ejecutivo, quien tiene que también hacer sus consideraciones sobre la ley para que en un futuro sea ya promovida y promulgada como tal. Como ustedes pueden ver, el proceso es bastante extenso y en este momento político en el que se encuentra el Ecuador es bastante complejo que se avance directamente en cuanto a esta regulación. Ahora, ¿cuál es el reto personal de los asambleístas y bueno, de los ecuatorianos dentro de la IA? Es entenderla como esa necesidad imperiosa de otorgar características y herramientas dentro de las actividades diarias que estamos nosotros haciendo. Se entiende claramente que uno de los principios fundamentales para poder manejar la IA con responsabilidad va a tener que ser la ética. Este código de ética tiene que ir muy de la mano con la legislación que se pueda promover o promulgar, porque de alguna manera u otra es la única forma en la que podríamos garantizar que bajo la necesidad real que tiene el Ecuador de implementar todo el sistema recurrente para poder hablar de IA, también tiene que ser de una forma completa y con ética. Ahí surge otro de los inconvenientes porque hemos visto que las políticas que se encuentran hoy en día en España, en Europa, han sido avanzadas de forma de sobremanera. Los mismos conceptos de IA hoy en día en mi país aún falta refuerzo para que la gente entienda cuál es la potestad y la magnitud de lo que se puede o no se puede hacer con la IA. Últimamente hemos visto casos y por eso la necesidad y la atención de la Asamblea para poder regular este tema sobre, por ejemplo, un colegio que hace unos meses unos adolescentes intercambiaron las caras de sus compañeras y pusieron cuerpos de mujeres desnudas como si fuera un chiste. Aparentemente esto por primera vez hizo conmoción social dentro del país y generó una discusión que fue muy clara y muy buena para poder abrir esa puerta grande que necesitábamos, que era que la gente entienda que las herramientas, que la IA puede ser una herramienta muy positiva, que permita que el país avance, que las instituciones mejoren, que la sociedad tenga nuevas herramientas, pero que también puede tener esas complicaciones grandes y al no estar regulada, tampoco tipificada dentro de un ordenamiento con sanción, vaya a generar mayor estrago. En este colegio, cuando surgió este inconveniente, no existe una regulación para poder modificar o para poder juzgar a estos adolescentes quienes utilizaron la IA para poder crear este uso de imágenes con la imagen de sus compañeras. A raíz de este tipo de asuntos es que en este país se empieza a escuchar y se empieza a regular y se empieza a entender por qué es momento de crear una regulación jurídica ya establecida, no solo para poder mejorar, sino también para poder frenar el abuso que podría llegar a acarrear la IA como tal. Es interesante también explicarles que además de los conceptos claros y de saber que existe un conflicto ético dentro del uso o no uso, hay empresas que actualmente ya usan la inteligencia artificial para poder tener problemas con la contratación de su personal, con los créditos y los seguros, asimismo para poder crear auditorías, revisiones de equidad, transparencia, mejoramiento de datos, implementación y cumplimiento. Si bien hay empresas, sobre todo internacionales, que han intentado adecuar estos sistemas al no tener la regulación y no tener los conceptos claros, es complicado que de alguna manera se pueda desarrollar. Ahora, como conclusión, quisiera decirles que efectivamente estamos frente a un reto y frente a una oportunidad. También con una gran responsabilidad actualmente el hecho de ser asambleísta te permite revisar cuál es esa necesidad o vacío que se encuentra dentro de la legislación. En este momento este país tiene leyes urgentes que están ya 1 año, 2 años retrasadas. La IA viene a ser esa necesidad imperiosa porque nosotros no podemos seguir atrasándonos 2 o 3 años porque los procesos siguen avanzando de forma constante. Y este reto de temporalidad nos viene ganando en este momento como país. Sin embargo, ya hay un indicio de empezar a trabajar para poder igualarnos. Este seminario, este congreso afortunadamente he tenido la oportunidad de escuchar a algunos colegas, nos abre siempre la mente para poder buscar nuevas alternativas de cómo
ir mejorando el proceso y sobre todo dando cumplimiento a lo que se necesita, que sea rápido para poder estar de forma continua con el proceso de la evolución de la IA. Muchísimas gracias a todos, ha sido un gusto para mí. Mi nombre es Vanessa Heredia.